semana. Get ready. En vivo. Quiero tu mirada, Dios de mi esperanza. Esperanza Digital TV. Kunan Chishipi, Kallarinchimi, Suma Kantashkawa. Napay Kunawang. Dios pa Shimiwampi. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tukuikuna, Alji Shamushka. Despierta la ilusión y llega al corazón. La palabra y una canción es la radio siempre con vos. Es imaginación. Es compartir una nueva emoción, es la radio siempre con vos. Estamos llegando a tu corazón, alcanzando vidas a través de la música. Una señal divina. Es la radio siempre con vos. Atención, faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Y ahora nos complacemos en presentar su programa radial. Juntos en Armonía. Quédese con nosotros y disfrute la mejor música cristiana, palabra de Dios y Juntos en Armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bienvenidos a este su programa. Juntos en Armonía. Armonía. Mi alma se goza delante de ti. Mi alma se goza delante de ti. Brotan de mi ser melodías de amor. Brotan de mi ser melodías de amor. En mi vida, Señor, cantaré de tu amor. Y mi corazón será solamente para ti. En mi vida, Señor, cantaré de tu amor. Y mi corazón será solamente para ti. Te amaré con todo mi corazón. Y mi vida será solamente para ti. Te amaré con todo mi corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, excelente noche amigos y amigas y hermanos en Cristo Jesús. Yo soy Luchito Mega, dándole grata bienvenida a su programa de la noche Juntos en Armonía, por Radio Pura Vida Internacional y también, como no, por Esperanza TV Digital. Bienvenidos amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Y gracias por estar con nosotros en esta noche. Siendo ya 2 meses, 5 días del año 23. Una vez más iniciamos este programa. Son las 7:37 de la noche. Nadie viene al Padre. Gracias que ya están visualizando a través de las páginas Radio Pura Vida Internacional y también Esperanza Digital TV. Y también por mi página también estamos transmitiendo, ¿no? Bienvenidos, muchas bendiciones y feliz fin de semana a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Iniciamos con excelente repertorio de la música cristiana. Bueno, invitados no tenemos en esta noche, pero ya muy pronto vamos a tener invitados también.
Y también estaremos con la palabra de Dios, ¿no? Lo más importante para cada uno de ustedes. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Y yo te amaré y con todo mi corazón. Y yo te serviré y con todo mi corazón. Porque tú has cambiado mi lamento en alegría. Porque tú has cambiado mi tristeza en gozo. Y seguimos animando en una forma muy especial a nuestro hermano pastor Clodoaldo Butarra en la Clínica Celestial. Sigue adelante, siervo, predicando el Evangelio de Cristo Jesús. ¡Oh, aleluya, 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 aleluya! Vamos, Ministerio Apocalipsis. Vamos, Ministerio Cadés. Sigan adelante, pastores. Vamos, promesa de Dios. ¡Oh, reino de Dios, adelante! Jesús, Jesús es el camino. Jesús, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Y yo te amaré y con todo mi corazón. Y yo te serviré y con todo mi corazón. Porque tú has cambiado mi lamento en alegría. Porque tú has cambiado mi tristeza en gozo. Sí, Padre. Y le decimos con gozo todos. ¡Aleluya! Por eso yo te alabaré y con todo mi corazón. Y saltando y danzando solo para mi Señor. Y le decimos fuerte todos arriba, saltando. Por eso yo te alabaré y con todo mi corazón. Y saltando y danzando y solo para mi Señor. Vamos, alábale. Saltando, danzando, saltando, danzando. Eso, alábale de todo corazón. Alábale, alábale. Por eso yo te alabaré y con todo mi corazón. Y saltando y danzando y solo para ti, Señor. Vamos. Por eso yo te alabaré y con todo mi corazón. Y saltando y danzando y solo para ti, Señor. Vamos, hermanos de Radio Chequiná. Vamos, Marco Antonio. Un pedido musical. Eso. Saltando, danzando, saltando, danzando, saltando, danzando. Así es, señoras y señores, hermanos y hermanas, bienvenidos a los que están conectando recién. Son las 7 de la noche, 41 minutos por acá por Estados Unidos, en Nueva York. Ya estamos ya en 2 meses, en 5 días del año 2023. Muchas bendiciones a los que están visualizando en estos momentos. No sé de qué parte están visualizando, escuchando. Que Dios me lo bendiga. Estamos en el programa de Juntos en Armonía. Tiempo de alabanzas y también saludos. Y vamos a tener también mensaje, ¿no? Vamos escalando peldaño, vamos llevando la cruz. Prosigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en
Así es, bonita alabanza. Vamos escalando el peldaño, dice, ¿no? Dale gracias a Dios por todo, porque todo es bueno. Agradecer ante lo bueno y ante lo malo. Es saberse siempre, querido Dios, gracias por estar aquí. Gracias por estar en nuestro lado. Gracias por cuidarnos y guiarnos en toda nuestra vida, ¿no? Aunque hemos pasado muchas cosas, pero Dios nunca ha olvidado. Siempre ha tenido esa gran misericordia por nosotros. Por esa razón hay que dar gracias, ¿no? Sin Dios no somos nada. La recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la... Como dice esta frase, antes de quejarte, mira siempre a tu alrededor y dale gracias a Dios por todo lo que tienes, ¿ah? ¿Qué es lo que tienes a tu lado? A tu familia, a tus hijos, trabajo, salud y vida. Eso es la bendición. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Vamos a ver cómo estamos por acá. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Siete de la noche, 45 minutos. 7 de la noche, 45 minutos. También tenemos música cristiana, alabanzas de nuestro querido Ecuador. Bueno, también vamos a hablar en quichua, ¿no? Esta alabanza nos dice: Sachapi causa pajaritusca. Suma, suma, sumpa. Un tiempo alabanza con Amanchu. Buenas noches, amados hermanos y hermanas. También saludamos que siempre mandan mensaje a través de la página de Luchito Mega como Luis Chimborazo. Gracias, hermana Manuela Guacho, saludos cordiales, Dios lo bendiga. Igualmente muchas bendiciones. Gracias por siempre estar acompañando en cada momento que nosotros transmitimos de acá de Estados Unidos, Nueva York, ¿no? Saludos a su querida familia, a su querido esposo. Que Dios me lo bendiga. Y deseo que tenga un fin de semana lleno de alegría, lleno de paz. También saludamos a nuestro hermano Carlos Pirca, que en este momento en las páginas de la radio Esperanza TV nos dice hello, how are you? ¿No? Hello, good afternoon. My brother, God bless you. Muchas bendiciones y gracias. Nuevamente estamos por acá transmitiendo desde la página Esperanza Digital TV. Y también empezamos ya en la página de Luchito Mega y también Radio Pura Vida Internacional. Bueno, por acá mucho frío, bueno, la temperatura muy baja, no mucho frío y a veces tenemos gripes, bueno, han pegado mucha tos, mil disculpas.
También decimos una frasecita que nos dice por acá: cualquiera que haya sido tu pasado, dale gracias a Dios. Todo tiene un plan, todo tiene un sentido. Dios conoce sus caminos y nosotros quizás a veces no entendemos, ¿no? Pero tenemos que confiar. Repite en tu mente y cree en esto. Si caminas de su mano, todo estará bien. Confía en Dios. Como a rato le dije, Dios es todopoderoso, Dios es misericordioso. Qué lindo es, ¿no? Que la bendición que tenemos al lado de nuestros seres queridos, familias, hijos, salud y vida, eso es lo más importante. 7 de la noche, 48 minutos. Hermana Ruth Ariana está festejando en esta noche también. Muchas bendiciones, que Dios la bendiga, amada hermana. Que Dios me lo bendiga, bendiciones. Donde quiera que estés, siempre adelante en su presencia de Dios. Saluditos, hermano. Julio Guairacaja dice, ¿no? También está visualizando en estos momentos. Muy buenas noches, mi querido hermano. Bueno, a los años, a los tiempos no hemos conversado, no hemos hablado. Aunque sea atrasadito, pues feliz año, ¿no? Feliz año. Bueno, para nosotros cristianos todos los días es felicidades. Muchas bendiciones, que Dios la bendiga. 7:49 de la noche. La temperatura de esta noche estamos de 5 grados. Bueno, si salen para afuera, pues saldrán arropaditos, ¿no? Bien puestitos, si no va a agarrar gripe o dolor de cabeza, porque no es bueno para nosotros. Que nos habla en quichua, dice por acá en el mensaje, que nos habla en quichua. Bueno, quiero aprender a hablar en castellano también, en inglés también. Bueno, somos, ¿cómo sabe decir? Bilingüe, vamos a ser bilingüe por acá. Escuche
Qué linda alabanza, un mensaje cantado. Cualquiera cosa si pasaste, pues no tengas miedo, dice, ¿no? Como dice en la Biblia, no tengas miedo, pues yo estoy contigo, ¿no? No tema, pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sustento con mi mano victoriosa, ¿no? Qué bendición que Dios nunca deja. Por eso las alabanzas también son un mensaje cantado. ¿Sabes qué dice un sabio? El fracaso es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes nada. Y si no aprendes, no cambias nada. Como dice en el libro de Isaías 41:10, a rato estábamos diciendo que no tengas miedo, ¿no? El miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor está protegido, ¿no? Si confías en el Señor, Él es que cuida, el que proteja. Esto nos dice en la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Estamos protegidos por el Señor, así que no tengas miedo. Kichuapika ama mancheicho ni mancho. A veces las personas apuntamos con el dedo, mira, este hermano cayó en pecado, mira, este hermano pasó eso. Pero nunca apega a Dios, nunca pide a Dios por el hermano y por el amigo, ¿no? Si un hermano te cae en pecado, si una hermana cae o falla, pues nosotros hay que tener contacto con Dios, pedir a Dios. No apuntar con los dedos, ¿no? Porque el fracaso viene para todo. Saludos, bendiciones, gracias por estar con nosotros visualizando a través de Esperanza Digital TV y también a través de Luchito Mega y también por Radio Pura Vida Internacional. Muchas bendiciones, que Dios me lo bendiga, gracias por estar con nosotros. Y aquí estamos con mejor alabanza, música cristiana, mensaje para cada uno de ustedes. Hawa pacapi
Esta es la radio cristiana de hoy, con la programación más variada del año. Música cristiana, alabanzas de oración, cumbias, bachatas, pasillos, exaltaciones y mucho más. No tienes que buscar a nadie más. Solo escuchas en una radio. Pura Vida Internacional. Siempre contigo. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti. Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio: música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Eres todo, poderoso. Todo, completamente todo. Por Radio Pura Vida. Nueva York ya tiene su radio Pura Vida. Una señal diferente con la palabra de Dios. 8 de la noche, 2 minutos. 8 de la noche, 2 minutos. Así estamos acompañando en esta noche en la programación de la programa de la Iglesia Esperanza Divina. Juntos en Armonía. Este es el nombre de este programa, Juntos en Armonía, en esta noche. Bueno, también saludamos, también nos dice por acá: eso yo esperaba cuando yo estaba pasando momentos duros. Todos me dieron la espalda, aún de la misma iglesia que congrega, y gracias a todos que me visitaron en momentos de tormentos y me motivaron con la palabra de Dios, nos dice, ¿no? Bueno, eso no pasa a una sola persona. Nosotros no miramos a la iglesia, no miramos a la persona. Como yo, que soy hijo de Dios, yo he puesto la cara en él y confiado en el Señor. Si usted está teniendo esa confianza en una persona, en una humanidad, nadie te va a ayudar. Como a rato le dije, todo pasamos en la vida y todo hemos pasado cosas, pero la gente, en vez de dar fuerza, en vez de dar ánimo, hemos sido criticados, hemos sido murmurados, hemos sido apuntados. Pero yo le digo, gracias a Dios, Dios nunca ha dejado, Dios nunca ha abandonado. Siempre Dios ha dado una bendición. La bendición es tener salud y vida, tener a nuestras familias al lado. Por eso hay que dar agradecimiento a Dios Todopoderoso de corazón. Aunque nosotros fallamos, aunque hemos apartado del camino, pero Dios ha tenido mucha compasión, mucha misericordia. Pero también hay otra cosa: si nosotros andamos en la iglesia, si desaparecemos, nadie tiene culpa sino uno mismo. Si yo salgo por aquí, me voy a otra iglesia, o tal vez ando como saltamontes, mejor soy el perdedor, soy más criticado. Por eso, mientras pase lo que pase en la vida, permanezca en la iglesia, siga adelante. Solamente tenga esperanza y confía en Dios. Bueno, ya vamos también a escuchar el mensaje de un pastor que también da un testimonio, ¿no? Por eso dice: mientras en vivo, en vida, hay que hablar, hay que dar el cariño, el amor a sus seres queridos. Después de muerto ya no.
Solo en Cristo hay salvación, perdón de pecados y paz para el alma. Hemos compartido contigo noticias de gran gozo. En un momento regresamos. No te muevas de tu radio favorita. En su vida, en sus finanzas, hablando de la vida financiera, tratan de salir al extranjero. Y para, no sé, que ahí usted trabaja y tienes buenas ganancias en euros, en dólares. Pero, según la palabra, dice la palabra del Señor, a los que aman a Dios, a los que aman a Yahweh, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, pero como ya está el pasaje comprado, como ya has hecho tu vida ya y tienes la plaza, tienes la puerta abierta, donde te encuentres, ama al Señor. Esto es para aquellos que sueñan, o sea, quieren, cambiar el estilo de su vida, soñando en el extranjero. Algunos sueñan en el extranjero cuando primero debes soñar en arreglar tu vida con Dios, en alinear tu corazón, que tenga una comunión con el Eterno, para que todo te vaya bien. Aunque vayas al extranjero, ¿de qué te sirve ir al extranjero y ganar es todo el mundo? Por eso dice la palabra del Señor, de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo y luego perder su alma. ¿Se da cuenta? Es mejor que no tengas nada y al menos por no tener nada y Señor, no tengo nada, pues solo te tengo a ti. Entonces, pero mira, uno que sale al extranjero, qué bonito sería. Vas al extranjero a superarte en todo lo que usted sueña, pero primero le das tu corazón al Señor. Primero dobles tu rodilla y le rindas tu corazón al Señor. Ahí también funciona. Vas al extranjero, pero no te olvides del Señor. Sírvale al Señor, ámale al Señor, viva la palabra y de verdad que serás exitoso en todo lo que haces. Todo lo que toque tus manos va a prosperar. Pero si te quedas en tu país también, te quedas en tu país, te quedas en tu México, te quedas en tu Venezuela, te quedas en tu Perú, te quedas en tu Bolivia, te quedas en tu Chile, te quedas en el país donde te encuentras, amas al Señor, todo te irá bien. Amén. Todo te irá bien, porque tendrás el respaldo del Eterno. Amén. En países no tan desarrollados como Perú y tantos países latinoamericanos, amén, solo en esos países habrían personas que amaran al Señor con todo su corazón. Dios lo haría así como le hizo a Abraham, un hombre próspero, como le hizo a Job, un hombre próspero, millonario, y nuestro país se convertiría en un país así como Dubái. Amén. ¿Un país de qué? De hombres bendecidos. De hombres bendecidos. ¿Por qué la maldición? Porque hemos dejado de amar al Señor. Amén. Por eso la miseria, la escasez. Entonces, ¿pero qué es lo que hacen? Sientes que ya Dios te bendice. ¿Qué es lo que algunos sueñan? Mira, cuando ya tienen empresas, tienen negocios, los empresarios empiezan a salir, ¿a dónde? A comprar terrenos en países lejos de su país. Cuando esas bendiciones que Dios lo da, aquí lo disfrutaran en su país. ¿Y qué pasaría hoy, hermanos? Nuestro país sería un país potente. Y eso va a pasar. Pero algunos predicadores igual, Dios los levanta y se le abre puerta en el extranjero, dejan su país y se van a predicar ahí al extranjero, porque ahí hay money, porque ahí hay más diezmo, porque ahí hay más plata, porque ahí hay más ingreso, porque Dios le dio la unción. Ya cambiamos de qué, de país. No, la unción que el Señor te ha dado, aún en el país donde te encuentras, el Señor te va a hacer un hombre de bendición. O sea, porque tengo la unción, yo tengo que cambiarme de país, porque ahora se sanan los enfermos y estando en otro país, ese poder, esa unción que el Señor me ha dado, me va a generar finanzas. No. Eso está pasando en muchos hombres de Dios también. La unción, el poder que el Señor lo ha dado, como que en otro país sí pagan mejor.
No sé si usted puede pensar en eso. En otro país pagan mejor por ese poder, por esa gracia que Dios te ha dado. No pensemos así. Bueno, yo no lo veo así el Evangelio. No lo veo así. Siempre dije, aunque se me abran puertas en las naciones, solo voy por 1 día y medio o 2 días exagerado. Amén. No porque, aunque me diga, mira, aquí tienes un mega templo para que pastorees. No, aquí el Señor me dio aunque una tierra humilde, donde todo es polvo, donde hay chanchos, gallinas, patos, de todo hay, hermano, camino al monte. Y no me salgo si el Señor no me dice, ve para allá. No salgo. Amén. Ni que Miraflores ni Molina, hermano. Prefiero estar donde hay chanchos para nunca, hermano, apartarme del Señor. Para saber que siempre donde el Señor me sacó y donde me tiene y a dónde me lleva. Amén. Usted sabe que donde hay chanchos, donde hay patos, donde huele, hermano, esa zona. Mira, están viniendo personas de diferentes países. Están viniendo personas. No es necesario todavía que esté yo en La Molina o que esté en Estados Unidos o en, no sé, un país subdesarrollado para que visiten nuestro país. La unción que el Señor nos ha dado, la gracia que el Señor nos ha dado, va a hacer que las personas de diferentes países, hermanos, vengan, paguen su pasaje de avión y lleguen al lugar y experimentarán y luego llevarán también presencia del Espíritu Santo. El manto que el Señor ha puesto en nosotros será impartido, ese manto, a aquellos que vienen con esa sed, con ese hambre. Alábale al Todopoderoso. Aquí escucha lo nuevo primero. En este mundo todo es tristeza cuando no se tiene a Cristo. ¿De qué vale tener tanta riqueza si no tienes paz en tu vida? Qué bonito es cantar delante de mi Dios, exaltar al Señor con todo el corazón. Yo te conozco, vivo mi fe, Señor. Ni las muchas aguas podrán apagar. Los éxitos no nacen, se hacen aquí. Música cristiana. Escuchas Radio Pura Vida Internacional. 24 horas de puros éxitos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así sencillo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Vamos ahí a su Biblia, al libro de Hebreos capítulo 11. La fe es así como esta llave. Amén. Aquí hay la llave del carrito. Esta es la llave de la puerta de allá, de la chiquita. El de aquí es una de las llaves de una de las casitas que está allá, un corralón allá por Chancaío. No sé, esta es la llave creo de la iglesia central. Parece que lo tengo todavía. Amén. Así sucesivamente. Esta es la llave para entrar a mi cuarto. Entonces tengo diferentes llaves, o sea, es así como esta llave tiene, si no es por esta llave no puedo avanzar, no puedo ir al punto donde yo quiero llegar. Amén. Es así, sin la fe usted no puede llegar a tener un encuentro con el Señor. Amén. Sin la fe usted no puede encontrar su salvación. Es así como esta llave, es como la llave de tu cuarto. Dile que está a tu costado. La fe es como la llave de tu cuarto.
sin la llave de tu cuarto puedes dormir afuera. Si no lo encuentras, ¿qué haces? ¿Revientas? ¿Qué haces? No tienes habilidad, ¿no llamarías a quién? A un vecino, una vecina, me puedo hospedar a su casa, pero ¿qué tal le dicen? No, no hay cama, los cuartos están llenos. Entonces te diría la vecina, te prestaría un cartón y dormirás en tu puerta. ¿Amén? Es así, sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe es imposible de encontrar nuestra salvación. Pensemos, mira, que no tenemos hoy, amén, a nadie aquí, no tenemos imágenes, no tenemos nada, pero a través de la fe podemos tener un encuentro con el Padre. Amén. A través de la fe sabemos que estaremos un día con Él, como hoy estamos. ¿Por qué sentimos, por qué sabemos que hoy estamos con Él? Porque tenemos paz. ¿Quién tiene paz? Paz en medio de la tormenta, paz en medio del desierto, paz en todos los problemas que uno atraviesa. Por encima de todo lo que uno pueda estar pasando, tienes paz. Aunque salga, parece que todo va mal, igual, hay paz. A su nombre. Nada me preocupa. Porque lo terrenal es pasajero, lo terrenal se acaba, lo terrenal se deteriora, lo terrenal se cae, lo terrenal se funde, lo terrenal se quema, lo terrenal... De verdad que lo terrenal se acaba, lo terrenal se hace nada. Y las cosas terrenales no pueden desconectar nuestra comunión con el Eterno. A su nombre. Dile que está a su costado, las cosas terrenales no pueden desconectarnos. Las cosas terrenales no pueden desanimarnos. Dile que está a su costado, anímate. ¿Por qué no veo la felicidad? Dile en tu rostro. Vamos, sonríe. Aunque sea por gusto. Vamos, anímate. O te hago cosquilla. Así es, si no quieres sonreír, hazle cuchi cuchi. ¿Amén? Así es. De verdad que cuando a mí mi esposa, le veo un hermano medio serio allá con su lente. ¿Amén? Cuando mi esposa me hace solo así, yo ya no aguanto, estoy así. De verdad que eso es bravo. O sea, bueno, es mi parte débil. No quiero que me toquen. Amén. No sé, bueno, será que algunos son como cemento, hermano. No se ríe, ¿se da cuenta? Amén. Algunos así, como el tronco, lo tocan, no sienten, parece que estaría muerto esa persona. Es que yo tengo muchos sensores. Amén. Apenas me toca para acá, lo siento para atrás. Amén. Siento. Mira, el Señor nos ha hecho con tanta inteligencia. Cuando estás a punto de caerte de un árbol, yo cuando subía el pacay, subía la palta y todo eso, sentía de un descuido, mi pie ya sentía que como un sensor ahí, como que estoy cayendo al vacío y tenía que pisar fuerte o agarrarme con la mano ya fuerte y no caerme, ¿no? Entonces mira, hoy todo lo que los vehículos tienen sensores, las maquinarias tienen sensores, es copia de lo que nosotros somos. Amén. Imagínense, hermano, de verdad que tanta sabiduría, tanto poder del Señor. Amén. Lo que hoy vemos solo es copia. Amén. Solo es copia. Dile que está a su costado. Sin fe es imposible adorar al Señor. Si no tienes fe, entonces ¿por qué adoras? Es como estarías adorando a cualquier cosa. Primero tienes que haber creído en alguien para adorarlo. Y ese alguien, amén, es el Rey. Es nuestro Padre, nuestro Creador, es nuestro todo, a su nombre. Sin fe, si usted no tiene fe, entonces no adora, no alaba. Si tiene fe, entonces mientras les vas alabando al Señor con tus palmas,
Vas empoderando tu fe. Y aquellos que no pueden aplaudir es porque tienen su Biblia en su mano. O aquellos que no pueden aplaudir es... Amén. O porque, bueno, están cansados, que aplaudan los demás. A mí no me importa aplaudir. Amén. Mientras usted está aplaudiendo, está activando su fe. Paz, paz, paz. Ya ustedes se pasaron. Amén. Mientras usted aplaude, ¿sabe lo que pasa? Activa su fe. Activa su fe. ¿Por qué aplaude? Sin razón. Amén. ¿Tiene razón sus palmas? O sea, ¿tiene dirección sus palmas? Parece que no. ¿A quién le están aplaudiendo ustedes? Entonces alábale. Porque es así. Lo alabamos, lo exaltamos. Usted tiene que... Es que mira, veo que aplauden, no tiene sentido sus palmas. A nadie, mira, a nadie lo veo. Están así. No dicen santo, no dice aleluya, gloria al Padre Yahweh, no dicen nada. Se sabe que si estás aplaudiendo, tienes que elogiar, tienes que darle alabanza. Es como que usted estaría mudo. Solo su mano está hablando. Amén. Sin fe, por eso ahí se le conoce a la persona que si realmente tiene fe o lo hace mecanizado. Alábale y empieza. En todo, porque hay boca cerrada, hay boca abierta. Como suena. Entonces, al final es todo es copia. O sea, nadie lo está alabando, nadie está creyendo. Pero aquel que ha creído, ¿qué es lo que hace en medio de las palmas? ¿Acaso solo le alaba? Porque de verdad que la gente somos como el mono. El mono es así. Había un mono, no un mono, muchos monos. Había un vendedor de sombreros, eso me contaron a mí. El vendedor de sombreros, ¿qué pasó? Camino por el monte, le tocó pasar por el monte para llegar a la ciudad donde había muchos monos, la selva, y se quedó dormido, estaba cansado debajo de un árbol. ¿Y qué pasó? Él estaba puesto su sombrero y él llevaba en su saco lleno de sombreros. Y en eso, como se quedó dormido, los monos bajaron, como al señor, al vendedor, lo vieron puesto su sombrero. ¿Qué hicieron los monos? Todos se pusieron sus sombreros y se subieron al árbol. Y estaban con su pitita. Ya usted supone cómo estaban los monos. Así somos nosotros. Y en eso el hombre despierta. Choro, ladrón, ratero. Se robaron mis sombreros. Y no había sombreros, hermano. Mira, no sé cómo caen retazos de ahí. Y los monos estaban puestos todos sus sombreros. Y entonces, ¿qué hizo? Él le tiraba y nada, no podía, lloraba al final de amargura. Como hizo un individuo por ahí. Agarró sus sombreros y lo tiró molesto. Y todos los monos también, como la persona botó, no el varoncito botó su sombrero, el mono también. Todos los monos botaron su sombrero. Tú aplaudes, tu otro hermano también aplaude. Amén. Te cortas, no sé, te cortas con una rayita, los demás también se cortan con una rayita. Compras un pantalón, sale un pantalón a la moda, ¿con qué? Con huecos. Usted también se compra un pantalón con huecos. Hay uñas así, ¿qué? Postizas. La otra también ve, dice, yo también quiero esas postizas. Así,
De verdad que te pones una pestaña postiza, te ven con una pestaña postiza y la otra también mona dice, yo también quiero una pestaña postiza. Cuando el Señor te hizo perfecta, mujer. Él te hizo perfecto. Usted no necesita de una pestaña postiza, de una ceja postiza, de una ceja depilada. El Señor te hizo completa. No que tengo muchas cejas, soy cejona. No, que el Señor te hizo perfecta. Dile al que está a su costado, Él te hizo perfecta. Si es mujer, dile, Él te hizo perfecta. No necesitas base, no necesitas nada, no necesitas absolutamente nada, porque el Señor te hizo perfecta. Por eso que sin fe nosotros los hombres, las mujeres, nos desorientamos. Porque aquel que ha creído y conoce a su Creador, no refuta a su Creador. ¿Cómo es? O sea, refutar, o sea, invalidar a lo que el Señor nos ha hecho, mira, con tanta perfección, decirle, Señor, voy a arreglarlo. Una vez más digo, te fallaste aquí, Señor, no me pusiste una buena pestaña, yo quería que sea grande, así como de Débora. Entonces, aquí sí se te fue la mano, Señor. Entonces, voy a arreglar a tu creación. Entonces lo arreglan. Dice que lo arreglan. No es que lo arreglan, es horrible ser esa persona, parece un animal, hermano. De verdad. He visto mujeres con pestañas postizas, no se ven, o sea, original. Pura bamba. De verdad que pura fantasía. El pastor está hablando mal, está por demás. Nos está humillando. No le estoy humillando a nadie. Usted tiene que saber su identidad. Usted como está, como salió del vientre de su madre, sin usar nada de cosméticos. Amén. Usted es agradable delante del Señor. ¿Por qué tanto de esos arreglos? Es porque vemos a diario cómo se peinan, cómo se ponen los aretes, los collares, los pendientes. Eso ya está en nuestra sangre. Eso ya está en nuestra sangre. Eso ya parece común, parece normal. Pero cuando uno empieza a leer la Biblia para agradar al Señor, amén, no necesitamos todavía ponernos todas esas cosas. Amén. Yo no necesito, ni mi esposa necesita, tampoco yo le obligo. Si ella desea, normal, que se pinte, amén, que se corte las cejas. Normal, ella le dará cuentas al Señor. En una oportunidad, por inmaduro, sí, cuando llegué a su cuarto, dije, hermana, mira, tienes pinta uña. Uy, hermano, yo escondido, creo lo agarré. Habla con un médico acerca de Rybelsus. Y se lo boté, creo, escondido. Entonces, no, pero yo quería cambiarlo a la fuerza a mi esposa cuando ella era soltera. Todavía usaba sus buzos, usaba sus pantalones jean. Un día le dije, hermana, en la iglesia yo le veía a ella con su falda, pero cuando ya iba, ¿no? Cuando ya iba ella salía de compras, ya ella se ponía su pantalón jean y todo eso. Algunos, ¿qué pastora Emma? Sí, amén, pero yo no estoy avergonzando a ella, amén. Así el Señor nos encuentra. Yo le dije a mi esposa, le dije, hermana, no se ve bien eso, le digo, usted se ve completa, sí, las mujeres con su falda. Y ella me dijo, además usted, hermano, usted no me ha comprado. Amén. Yo me he comprado. Y de verdad que en una oportunidad me alegré, o sea, me asusté. Ella estaba sacando del ropero, estaba sacándole al piso, lo botaba todos sus pantalones. Seguro que meditó en lo que yo le decía. Es que yo no lo decía. Si usted quiere cambiarle a una persona, usted no le va a decir todo un áspero, todo déspota. Amén. Usted tiene que decirle con amor, tienes que hablarle para que la persona entienda. Entonces, ella botaba todo. Yo, Emma, ¿qué haces? Le digo. Me dice, lo estoy botando porque
no sé, ya no me gusta, ya no lo quiero. Ah, que sí. Y yo recién digo, qué bueno. Entonces de verdad que no se le obliga a la persona. Yo no obligo a nadie acá, amén, que tiene que vestir así, tiene que cambiarse así. Usted ve a una hermana mayor ya aquí cómo se viste, ella debe ser, amén, su ejemplo a seguir. Amén. Usted ve a un hermano varón. Aquí escucha lo nuevo primero. No importa dónde estés, sé que ahí te encontraré. En este mundo todo es tristeza cuando no se tiene a Cristo. ¿De qué vale tener tanta riqueza si no tienes paz en tu vida? Qué bonito es cantar delante de mi Dios, exaltar al Señor con todo el corazón. Yo te conozco, vivo mi fe, Señor. Ni las muchas aguas podrán apagar. Los éxitos no nacen, se hacen aquí. Música cristiana. Escuchas Radio Pura Vida Internacional. 24 horas de puros éxitos. Ari Shinami, bueno, suma Dios Pashimi Tapisho Erkanchi, Dios 28 en Tucuicunata, ya a las 8 de la noche 33 minutos. 8:33, Kikinkunata Kumpanyanchi, Kunan Kaituta Ura Simapika, Dios 28 Nishpa, suma canto Kunawa Manchón. Paguinin Chiñucanchiwan, compañía Cuchicamanta, Dios 28 en diferentes partes del mundo. Ecuador, Chinayat, España, Estados Unidos. Y diferentes iglesias cristianas quichuas que Estados Unidos ocupica Cunamanchú, en Bronx, Brooklyn, New Jersey, Manhattan, Maryland, Kiki una tapis Dios 28. Bueno, show texto tapecharinche, hermano Osvaldo Mendoza, nen amado siervo Luis, que Dios Todopoderoso les bendiga siempre en el ministerio siervo este pasaje bíblico que comparta en una reunión líderes de la iglesia, Ezequiel 34, 11, 12, 13, 14, 15, todo el libro del Ezequiel de Manchón, Dios bendice y pague con Cambasuma, texto bíblico con Amanta Manchón, Ñami Ñucanchip Rikushima también.
Arishinami, Kikikunata acompañanchi. Buenas tardes, buenas noches. Wakikuna panikuna, Dios bendición. Bueno, que hay estados Nueva York, Yactataka, Chiri, Miaricán. Que rato Ñamicán, 5 grados, mancho, 5 grados. Bueno, por acá por Queens, 5 grados nublado, el cielo estará parcialmente nublado, la temperatura mínima será de 2 grados para esta noche. Así que mis queridos hermanos y hermanas, no salir para afuera. El lunes del día de mañana, la temperatura va a estar 10 grados, el martes 7 grados, miércoles 12 grados. El jueves también tenemos poco de nieve y llegamos a 12 grados. Mucho frío, ¿eh? Sumakangi, kupita manda Dios kangi, mijai munai muspachiki, amatan sakiwangi, kambal espiritu jawasan, udanta ya chachiwangi, mijai munai muspachiki, amatan sakiwangi, kambal espiritu jawasan. Santa ya chachiwani.
suya, tanta mi maña cusa. Satiwa kay kapipis, manatang sa kirisansu, amang puisas tamanyas pa, tukwita mimisa kusam. Satiwa kay kapipis, manatang sa kirisansu, amang puisas tamanyas pa, tukwita mimisa kusam. Satiwa kay kapipis, manatang sa kirisansu, tamang puesas tamanyas pa, tukwita mimisa kusam. Satiwa kay kapipis, manatang sa kirisansu, tamang puesas tamanyas pa, tukwita mimisa kusam. Nueva York ya tiene su radio. Pura vida. Una señal diferente con la palabra de Dios. Es fin de semana y tu cuerpo... Estás escuchando la radio que está de moda. Domingo para disfrutar con los mejores éxitos de la radio. Jesús viene pronto a llevarnos a su hermosa mansión celestial, a la iglesia santa y preparada, a gozar con sus escogidos. Jesús viene pronto a llevarnos a su hermosa mansión celestial, a la iglesia santa y preparada, a gozar con sus escogidos. La iglesia santa y preparada, entrar a gozarse en su presencia, siendo Dios nuestro Padre eterno, Jesús nuestro hermano mayor. La iglesia santa y preparada, entrar a gozarse en su presencia, siendo Dios nuestro Padre eterno, Jesús nuestro hermano mayor. Señales de su pronta venida, hambre, muerte, peste, ceguera. Sinemi suma cantasca con aguacatinchi, ya las 8:47 minutos, 8:47 minutos, ñami, cae 12 minutos, vaya kikinkuna pacuchito manta, ña regrinchi manchu, pagininchi ñucao compañía cuchicamanta, saludos cordiales, pastores, obreros, líderes, tuquikunata, Dios bendiciacho. Principios de dolor, muchos falsos profetas vendrán. Siempre dale gracias por todo lo que todo es el bueno, ¿no? Agradecer ante lo bueno y ante lo malo.
es saberse siempre querido por Dios. Gracias por estar aquí, gracias por estar en nuestro lado. Dios es el único bueno. Así es, agradecer a Dios es disfrutar con Él de las cosas buenas que nos da, porque en compañía de las personas queridas siempre se disfruta más. Como dice, agradecer lo malo no es dejar de ver, sino ver más allá. Sinami suma cantas catajuercanchin a las 8 de la noche 52 minutos. 8 de la noche 52 minutos. Sinami Katinchi, bueno, comerciales con una mancho, comerciales. YouTube pica kashnami kan mancho. Bueno, hasta van karchu, alabanza más ta uya passion. Teléfono manda chorashu mancho. Sinami Katinchi, bueno, ña, kikingura cochito mantra grinchi. Dios bendice a chun, Dios muna pica, shukta semana kuna, shamukushunmi. Kikingura de compañía con gami, kaisho semana ka shukta waukikuna. Kikingura ta saludashpa, kikingura ta animashpa, bueno, ñuka partimanta ka. Ña kunan kai programa pica, kai mincha kuna kamamnini manchu. Hasta bancar radio pura vida pica tinchimi, Dios bendice a chun.
Es una producción de Intipro. Dios 28, bueno, Dios 28 en Tuquicancunata, Paguiñucón, Caituta, Horas y Cascanguichi a través de Radio Pura Vida Internacional, Sinayata a través de Luchito Mega. Bueno, transmitimos en diferentes páginas, ¿no? Esperanza Digital TV, bendiciones, Dios le bendiga. Bueno, que rato, que... Wow, Quilloelema, chico alegre, muy buenas noches, hermanos, saludos, excelente programa, Nishmo. Bueno, ñato cuchirinche, ñato cuchirinche, Dios 28, Shinespaka, Shukta, Punja, o Kama, mancho, ña, me regrinche, Conan, Kairato, Cacharinchimi, Shu, alabanza. Cuando llega la noche y es tarde, nuestra mente y nuestro cuerpo cansado se preparan para descansar del duro trabajo. El bullicioso da paso a la tranquilidad y el descanso. Pensamos en hacer una oración a Dios, reflexionamos sobre lo vivido y sobre lo que viviremos en el día de mañana. La oscuridad nos cambia a un modo de introspección y silenciosa, pero queremos dormir felices, tranquilos y relajados, sin miedo y con la bendición de Dios en esta noche. Te puede ser muy útiles cuando Dios está contigo, cuando das gracias a nuestro Dios, para que el día de mañana que Dios te cuide, que te bendiga, en su trabajo, en su vida, en su familia. Dile gracias a Dios por estar siempre conmigo.
Solamente dile, Señor, te ruego que sanes completamente nuestro cuerpo y que nuestro buen ánimo se mantenga, que sintamos el gozo de tener a nuestra familia en todo momento. Gracias a todos los hermanos y hermanas, a los amigos y amigas. Gracias por haber estado acompañando en esta noche. Hemos compartido la palabra de Dios. Hemos escuchado las alabanzas que da mensaje. Que Dios la bendiga. Si Dios permite, estaremos en otra oportunidad. No nos olvide seguir en las páginas de Esperanza Digital TV, que siempre están los hermanos los sábados y los domingos. Los sábados están de las 7 de la noche a 8 de la noche. Y los domingos 7:30 a 9 de la noche. Con la programación, saludos y alabanzas y el mensaje. Shineshpaka, Dios bendice. Kaya Minchakama.